Amén. Gracias, Pastora Bella, por este tiempo de comisión para nuestro equipo que va a salir el siguiente domingo. Y van a estar fuera por una semana. Y disculpen por el video, estuvo en inglés cuando debería haber estado en español. Pero al punto final de todo eso, sí hay un calendario con anuncios para el mes de marzo. Así que a la salida, si no lo recogieron al entrar, pueden recoger un calendario con anuncios importantes para este mes. Pues buenos días, quiero decir, aunque ya son tardes, pero mi cuerpo todavía dice que es temprano, ¿verdad? Felicidades por llegar a tiempo en el cambio de hora. En realidad esta mañana fue un poco más difícil despertarnos y llegar aquí, pero ya este es nuestro tercer servicio aquí, así que ya estamos despiertos, ya estamos listos. Gracias a Dios. Pero sí, buenos días. Gracias a Dios por la lluvia que nos ha dado. Es de bendición, la tierra lo necesita. Y cada vez que llueve yo también digo, Señor, que llueve tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque necesitamos más de ti también. Estamos en esta temporada de marzo, llegando, ya contando los días a la semana de la pasión de Cristo, le decimos así. Ese viernes de su crucifixión en la cruz y el domingo de resurrección. Esa temporada ya viene y estamos en un tiempo preparándonos, digamos, para poder alabar y adorar a Dios. Y vemos que en la crucifixión y en la resurrección de Cristo es la parte más importante de toda la historia, ¿verdad? Pero en la vida de Cristo hay tantas maravillas, tantas cosas maravillosas que queremos también exponer. Así que durante las siguientes 5 semanas vamos a estar viendo diferentes maravillas de Jesús, de quién es, de su carácter, de cómo actúa Jesucristo, como lo vemos en la palabra de Dios. Porque queremos al llegar a celebrar el día de resurrección, no solo celebremos ese evento, sino que podamos regocijar en que tenemos un Dios, un Cristo, quien es maravilloso de muchas maneras. Así que vamos a comenzar hoy con la verdad de que Jesucristo es la maravillosa verdad, o como dicen mis amigos argentinos, maravillosa verdad. Jesucristo es la reflexión de Dios aquí en el mundo y vemos mucho de lo que hizo Jesús, aunque vivió aquí 2000 años atrás. Tenemos las historias en los evangelios de lo que hizo y vamos a exponer diferentes maravillas de Jesús, comenzando con la idea de que Jesús no solo dice la verdad, sino que Él es la verdad. ¿Y qué significa para nosotros? Pero antes de llegar ahí, quiero comenzar con una pregunta. ¿Han escuchado ustedes acerca del programa SETI? No sé cómo se diría en español, pero hay estaciones de radar por muchas partes del mundo que están escuchando para ver si los extraterrestres están comunicándose con nosotros. Hay programas de gobierno, ¿verdad?, que están pagando por esta cosa, no solo los científicos. Esto se ha hecho durante casi 100 años con astrónomos y entusiastas de los extraterrestres, esperando un día, incluso esperándolo, que un día van a escuchar una voz, una comunicación de allá de algún extraterrestre. Están esperando básicamente que la ciencia comprueba la ciencia ficción, ¿verdad? Porque muchos creen en la ciencia ficción y quieren ver que hay más vida allá en el universo. Ahora, Dios es el quien creó el universo y no sabemos si hay otra vida en algún lugar muy remoto. Pero si como seres humanos creemos que los extraterrestres se pueden comunicar, ¿podemos creer que Dios, el quien creó todo, se comunica? Y creo que la pregunta, si lo creemos, entonces la pregunta principal sería, si Dios se comunica, ¿cómo lo hace? Porque si podemos contestar esa pregunta, vamos a avanzar mucho en nuestro entendimiento de Dios y relación con Él. Así que hoy les voy a proponer algo. Esto va a sonar un poco teológico, un poco académico, pero así que pónganse sus cachuchas de pensamiento, ¿verdad? Pero no va a ser muy profundo, así que no se preocupen por eso. Pero quiero decir primeramente que Dios se comunica por medio de revelación. Él se revela. Y hay 2 maneras que los teólogos dicen que Dios se revela: de una manera general y una manera especial. Ahora, antes de explicar esas 2 maneras en las cuales Dios se revela, es importante simplemente reconocer que Dios se ha revelado, que Dios se comunica. Porque si Él no se revela a sí mismo,
no pudiéramos saber nada de Dios, ¿verdad? ¿Quién puede ver a Dios así con el ojo natural? Nadie, ¿verdad? ¿Quién escucha la voz de Dios así cuando uno guste? Nadie, ¿verdad? Si Dios no se revela, no podemos conocer de Dios. Pero alguien ha dicho algo muy astuto, que Dios es como un autor de un drama. Y él escribió un drama con unos caracteres ahí en el drama, pero él se escribió a sí mismo dentro de la historia del drama para que los caracteres lo conocieran. Y es lo que Dios ha hecho. Él se ha revelado a nosotros en nuestro mundo humano para que llegamos a conocerlo un poco más. Entonces, estas dos maneras. La primera es que Él se revela en una manera general. Esto significa que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, cualquier época, tiene ese conocimiento de que hay algo o hay alguien, hay un poder más allá. Todos lo sienten, en el ser humano saben que hay un Dios o hay algo. Y la naturaleza es una de las dos maneras en la cual Dios se revela. La naturaleza, la ciencia, las leyes naturales que vemos. Sí, cuando vemos las maravillas de la creación, tenemos una inspiración en nuestro ser, ¿verdad? Y sabemos que Dios o alguien, si no conocen a Dios, creó a todo. Así que Dios se revela a través de la naturaleza. Y ahora, la naturaleza se estudia con la ciencia, ¿verdad? Y lo que quiero aclarar esta tarde, es que la ciencia y la fe no están en conflicto. Porque hoy en día muchos quieren decir eso, que hay un conflicto, o tienes que creer en la fe, en la religión, o tienes que creer en la ciencia. Eso es algo muy moderno y no es verdad, no es realidad. No tienen que estar en conflicto, como vamos a ver ahorita en unos momentos. Eso me hace recordar una película, no sé si han visto Nacho Libre. En esa película Nacho tiene un amigo, un compañero, Esqueleto, ¿verdad? Y quiere bautizar a Esqueleto, porque para hacer lo que van a hacer, quiere pues, que sea su hermano en Cristo, ¿verdad? Pero Esqueleto no se quiere bautizar. ¿Por qué no? Porque él dice, yo creo en la ciencia. No, como que decir, no creo en Dios porque creo en la ciencia. ¿Y qué hace Nacho Libre? Pues le mete la cabeza así rápidamente, ¿verdad? Bueno, ya estás bautizado. Pero la ciencia en sí misma no habla, ¿verdad? La ciencia no tiene conocimiento, no es una persona. Es una herramienta que la gente usa y que nos permite descubrir cosas para poner a prueba teorías e ideas o fortalecer nuestra comprensión de las cosas. Es una herramienta para informarnos de la verdad o de lo que es verdad, pero no es la encarnación de la verdad, ¿verdad? Un ejemplo siendo que los que están buscando extraterrestres todavía están utilizando la ciencia esperando que una vez puedan haber en lo que esperan. Pero no tiene que haber un conflicto entre la ciencia y la fe. Y ahorita vamos a ver un poco más, porque la naturaleza es una de las maneras en la cual Dios se ha revelado. Así que al estudiar la naturaleza vamos a aprender más de Dios. Una segunda manera general en que Dios se ha revelado es a través de la conciencia. Cada ser humano, no le hace donde vive, bajo cualquier sistema religioso o político, cada ser humano tiene una conciencia. Y en nuestra conciencia sabemos que hay un bien y hay un mal. Posiblemente no estén claros a veces de quién define el bien y el mal, pero hay conciencia que nos ayuda. Así que la manera general en que Dios se ha revelado a todo el mundo es por la naturaleza y la conciencia. Pero ahora, si eso fuera todo, no tuviéramos suficiente información, ¿verdad? Para en realidad conocer al Dios del universo, al Dios quien es personal, al Dios quien habla y nos comunica. Así que también se ha revelado Dios por revelación especial y también de dos maneras. Especial significa específicamente. Entonces, ¿cómo se reveló Dios? Primeramente, Él vino a la tierra y se hizo en la forma de un hombre, quien es el Señor Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret, al quien celebramos cada Navidad, que nació. Dice la historia de Dios que Él vino al mundo para que sea Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces Dios se reveló así por persona. Y qué mejor manera de conocer a alguien, ¿verdad? Que de cara a cara. No hay una mejor manera. Y Dios quería que lo conociéramos de cara a cara. Así que Él tomó la forma de un hombre en la encarnación y llegó a este planeta, a esta tierra, a nuestra historia como el Señor Jesús. Entonces es una de las maneras especiales en las cuales se ha revelado Dios. La segunda es por su palabra, por la Biblia, donde sabemos la historia de Jesús, donde conocemos las palabras de Dios, lo que Él quiere que nosotros sepamos. La Biblia es un libro espectacular, magnífico,
que en realidad captura la esencia de la historia de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Así que son dos maneras especiales en las cuales Dios nos ha dado más información, más detalle, más especificidad. Es por Jesucristo y por la palabra de Dios. Así que basados en eso, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la maravillosa verdad, quién es Jesús. Vamos a leer esta tarde de Juan capítulo 8, versículos 30 al 36. Para nuestro texto clave para esta tarde. Les puedo pedir por favor que si pueden pongámonos de pie para leer esta lectura y honrar a nuestro Dios del quien recibimos esta palabra. Estamos en Juan capítulo 8 versículo 30. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras hablando de Jesús creyeron en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí estamos leyendo solo un breve pasaje de Juan capítulo 8. Les animo después esta tarde que tomen más tiempo para leer todo, porque en realidad hay muchas escenas aquí en este capítulo. Jesucristo está dialogando y está en conflicto con varios diferentes grupos porque le están cuestionando su autoridad, están cuestionando su palabra, están cuestionando quién es Él. Pero nos dice el versículo 30 que algunos escuchaban a Jesús y creyeron en él, pusieron su fe en él. Decía, mientras decía estas cosas, muchos creyeron. Versículo 30. Vemos en la palabra de Dios que en el Evangelio que Jesús cautivó a sus oyentes. Jesucristo no solo los cautivó con milagros. Imagínense poder ver los milagros de Jesús, ¿verdad? De tomar un poco de pan y pescado y multiplicarlo para 5,000 personas. Imagínense a Jesucristo caminando sobre el mar. O diciéndole a la tormenta: cállate, párate. Qué poder, qué milagros, ¿verdad? Pero lo interesante es que la palabra de Dios nos dice que lo que cautivaba más todavía a la gente fue cuando Jesucristo enseñaba, porque decía que sus enseñanzas tenían autoridad. Ahora es interesante, ¿verdad? Porque habían muchos que predicaban con autoridad en los tiempos de Cristo. Pero ¿qué era diferente de la autoridad de Cristo cuando Él predicaba que cautivaba tanto a sus oyentes? Y yo pienso es porque al predicar Jesucristo la verdad, Él estaba hablando la verdad con poder. La gente creyó en Él porque Jesús habla verdad. Cuando Jesús habla es la verdad. Y entonces cuando los oyentes lo escuchaban, tenía Jesucristo un poder y una autoridad que no veían en otros, una certeza, una claridad que no veían en otros. Entonces el primer punto en sus notas de hoy es que dice que Jesús habla verdad. Ahora noten, no estoy diciendo Jesús habla o dice la verdad, estoy diciendo Jesús habla verdad. Porque ese es su idioma. De igual manera que tú y yo hablamos español, no decimos hablamos del español, ¿verdad? Hablamos español, posiblemente hablas inglés, pero este es el idioma de Dios. Cuando Dios habla, es verdad. ¿Qué idioma hablas tú? Español, inglés, francés, ¿verdad? Eso me recuerda de una broma, un chiste que dicen, si alguien habla dos lenguajes, ¿cómo les llamamos? Bilingüe, ¿verdad? Si alguien habla tres, es trilingüe. Si alguien habla 4 o más, son políglota, ¿verdad? Es una palabra más complicada. Pero ¿qué le llaman a alguien que solo habla un idioma? Un americano, sí es cierto, ¿verdad? Porque americanos no aprenden muchos otros idiomas. Bueno, pero ¿qué idioma habla Jesús? Pues claro, hablaba el hebreo, el griego, lo que hablaban en ese tiempo cuando Él estuvo en la tierra.
Pero más que todo, el idioma natural de Jesús es verdad, la verdad. Ese es su idioma principal. Pero se podría argumentar, bueno, pero al hablar Jesús, claro, unos creían en él, pero también a lo largo de la historia la gente ha creído en otros líderes religiosos, como Buda o Mahoma o Moisés o Hare Krishna o Joseph Smith, o pueden escoger otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos quién de todos los líderes religiosos realmente dicen la verdad? Bueno, para esto pensé en una ilustración. No es una ilustración perfecta, pero vayan conmigo en esta idea. Ustedes conocen lo que es un video árbitro, ¿verdad? O un asistente de video para árbitros, para partidos de fútbol, etc. Normalmente hay 3 árbitros en la cancha, ¿verdad? Y todos piensan que tienen la verdad en una jugada. Ellos lo ven de su punto de vista, pero solo el VAR, el video árbitro, puede demostrar en realidad lo que está correcto. Ahora, para los que les gusta mucho el fútbol, creo que han experimentado los dos lados del VAR, ¿verdad? Cuando afirma a tu equipo, te gusta mucho el VAR. Ese video es excelente, ¿verdad? Pero cuando va contra tu equipo, la decisión que se siente, no deberían de utilizarlo, ¿verdad? No nos gusta cuando va contra nuestro equipo. Pero el VAR es lo único que puede demostrar con certeza o rectificar un error en una jugada muy clave durante un partido. Y eso es porque cada persona, cada árbitro individual tiene una perspectiva limitada, ¿verdad? Y el VAR lo ve todo, el video árbitro. Ahora, imagínense si hubiera un VAR para la vida real, para la vida diaria. Hace poco vi un comercial que utilizó esa idea, que una pareja, un matrimonio estaban discutiendo algo y el hombre recordaba esto, la mujer recordaba el otro. Entonces dijeron, bueno, vamos al video, a ver qué dice el video. Entonces van al video y, como siempre, la esposa estaba en lo cierto, ¿verdad? Ella tenía razón y el esposo estaba menos cierto. No vamos a decir equivocado, vamos a decir menos en lo cierto. Pero imagínense si hubiera un VAR para la vida real. Sería un poco interesante, ¿verdad? Pero esta es la pregunta. ¿Puede que hay algo o alguien que nos pueda ayudar a discernir lo que en realidad es verdad? Si hay muchos fundadores de religiosos que afirman tener el monopolio de la verdad, ¿cuál tiene razón? Como muchos árbitros con diferentes opiniones, ¿cómo podemos discernir la verdad? ¿Cuál religión, cuál fe tiene la verdad? Ahora yo les voy a proponer algo. Lo que vamos a celebrar la primera semana de abril, la muerte y resurrección de Jesucristo, que eso es el VAR de la fe, porque no hay ningún otro líder religioso que ha muerto y resucitado. No hay ningún otro líder religioso que dijo, yo vengo de Dios, yo soy hijo de Dios y estoy aquí. Y más que todo, resucitar de los muertos, nadie más lo ha hecho ni lo ha intentado, por decir. Entonces, Jesucristo es el único que hizo eso. Yo les diría que eso le da la autoridad de ser como el video árbitro. Y eso es exactamente lo que pasa. Jesucristo resucitó de los muertos y ascendió y está a la diestra del Padre en el cielo y ve todo. Así que Jesús es el verdadero, el autor de la fe verdadera. Ahora, ¿a qué nos lleva la verdad? ¿Qué nos dice aquí la palabra? En el versículo 32 de capítulo 8 de Juan. Nos dice, y conocerán la verdad, Jesucristo hablando, ¿verdad? Y la verdad tendrá un efecto. La verdad los hará libres. Ese es el punto número 2. La verdad nos hace libres. Ahora la pregunta sería, ¿libres de qué? Como preguntaron aquí los que estaban escuchando, ellos decían, bueno, nosotros somos hijos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos, aunque estaban bajo el imperio romano, ¿verdad? Pero ¿libres de qué? No entendían de lo que hablaba Jesús. Y Él les explicó que cada persona, por nuestra humanidad, somos esclavos del pecado. Y del pecado también somos esclavos del pecado y de la muerte que viene con el pecado. Y entonces todos necesitamos esa libertad. Todos necesitamos ser libres del pecado y del poder del pecado y el poder de la muerte. Entonces Jesús dice que la verdad de Él nos hace libres. Ahora es interesante, ¿verdad? Tenemos que decidir
que si lo vamos a creer o no. Si vamos a creer que en realidad Él puede liberarnos de todo efecto del pecado, de toda maldad y todo lo que quiera hacer el enemigo en nuestras vidas. Porque hay ciertas trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Y si no somos libres en Cristo, nos vamos a caer en esas trampas, ¿verdad? Pero el mismo diablo se opone a la verdad. No lo leímos, pero si miran el Juan 8, versículo 44, escuchen lo que Jesucristo dice acerca de Satanás, del enemigo. Juan 8, 44 dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así que de igual manera que el lenguaje natural, nativo de Dios es la verdad, nos dice aquí que el lenguaje nativo de Satanás es la mentira, es el engaño. Él quiere confundirnos y tropezarnos. Es el idioma nativo de Satanás, el engaño y las mentiras. Y Satanás ha estado haciendo esto desde el principio de los tiempos hasta hoy en día todavía. Desde el principio, en Génesis capítulo 3, si recuerdan, Dios creó el paraíso, creó a Adán y Eva y estaban en compañerismo con Dios. Caminaban con Él, hablaban con Él, dice la palabra de Dios. Pero algo sucedió. Entró el enemigo, ¿verdad? Entró el engañador en la forma de una serpiente. ¿Y qué hizo? No les trajo simplemente una mentira aquí al otro lado opuesto de la verdad, sino al contrario. Él mezcló la verdad con la falsedad. Y es siempre la manera más astuta, ¿verdad? Él les dijo: ¿es verdad que Dios dijo? Él les puso una pregunta para cuestionar la integridad de Dios. ¿Es verdad que Dios dijo o la verdad de Dios? Es la primera y la más usada mentira que el enemigo ha usado y hasta hoy en día todavía lo usa. A menudo vemos esto expresado en las normas culturales de hoy. Por ejemplo, ¿es verdad que Dios dijo que el matrimonio es solo de un hombre y una mujer? Esa pregunta se está haciendo, ¿verdad?, en los círculos de la cultura. ¿A poco es verdad que Dios dijo que la homosexualidad no agrada a Dios? Esas son las preguntas que se están haciendo en la cultura. ¿Es verdad que Dios dijo que solo hay dos géneros, hombre y mujer? Porque el enemigo está tratando de engañar al pueblo de Dios para doler el corazón de Dios y para dolernos a nosotros. Es la misma pregunta, el mismo engaño desde el principio de los tiempos hasta ahora. ¿Es verdad que Dios dijo? Y si no tenemos cuidado, esa pregunta nos puede dirigir en caminos muy afuera del camino de Dios. Ahora, es algo saludable hacer preguntas. Si tú tienes una pregunta acerca de la Biblia, es muy bueno hacerla con tu pastor, con tu grupo, con tu padre o alguien, ¿verdad? Aquí estamos para ayudarnos unos a otros a entender el consejo de Dios en la palabra de Dios. Pero lo que tenemos que tener cuidado es cuando el enemigo pone estas dudas en nuestras mentes. ¿Para qué? Para que podamos estar paso a paso con la cultura. No nos queremos dejar a un lado, ¿verdad? Y a veces caemos en las trampas del enemigo. Así que cuidado porque el enemigo quiere causar que confundirnos y tropezarnos, pero la verdad, dice Jesús, nos hace libres. Necesitamos caminar junto a Cristo para conocer la verdad. Esto se nota también, este engaño se nota también en otras religiones del mundo o sectas. En el Islam, por ejemplo. Ahora, yo conozco muchos musulmanes, gente muy buena, pero muchos de ellos no conocen su propia escritura, el Corán. Porque en el Corán se alienta a engañar por la causa de uno de los 99 nombres de Dios en el Corán, es que Él es el gran engañador. El gran engañador. El Corán dice que Alá es el más grande de todos los makirin, que es una palabra árabe, makirin, que significa engañador. Ahora los eruditos musulmanes intentan explicar esto diciendo, bueno, lo que significa es que Alá es el mejor mukatatin, que significa planificador.
Ellos tratan de cambiar la palabra. Él planifica, así que si alguien tiene un esquema, Él es el mejor planeador y puede derrotar ese esquema. Pero el problema radica en el texto original. Si alguien sigue el Corán completamente, es cuando vemos el Islam radical. Porque aquí el valor es que una de las características de Alá es que es el engañador. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con las otras religiones y ver que cómo el enemigo se ha infiltrado en esas ideas también. Esto lo vimos de manera muy práctica en una parte del Pacífico, una isla en el Pacífico de Asia. Hace varios años atrás un misionero fue para compartir el evangelio. Era una tribu con una mezcla de Islam y del animismo, así que tenían muchas ideas mezcladas de la religión. Pero en esta cultura, un engañador era un héroe en la cultura. Así que es interesante que los misioneros estaban compartiendo de Cristo, la historia de Dios, iban comprendiendo, bueno, ok, Dios es el creador, Dios vino a la tierra, wow, interesante en la persona de Jesucristo, y llegan al punto donde Judas va a traicionar a Cristo, y ahí se ponen de pie y aplauden. Y el misionero está confundido. No, mira, Jesucristo es Dios, es el bueno, es el que vino a amarnos, es el que nos está enseñando los caminos de Dios. ¿Por qué están aplaudiendo a Judas? Porque en su cultura, un engañador era el mejor héroe en su entendimiento. Pero luego, después de un tiempo, los misioneros le ayudaron a ver, esa no es el héroe de la historia. Jesucristo muere y luego sale de la tumba en su resurrección y es el campeón de la historia. Y después de un tiempo, esa cultura, esa tribu, llegó a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero tuvieron que cambiar esta idea, ¿verdad?, de que un engañador era el héroe de la historia. Pero al contrario, Hebreos 6:18 nos dice que es imposible que Dios mienta. Así que Dios, su lenguaje nativo es la verdad. El lenguaje nativo del enemigo es el engaño y la mentira. Así que Jesucristo representa a Dios y por lo tanto representa la verdad. Y esa verdad nos libera de la esclavitud y de hacer daño a nosotros y a otros en nuestras vidas. ¿Y cómo? ¿Cómo es que la verdad de Cristo nos libera, nos hace libres? Versículo 31 nos dice ahí claramente, brevemente. Jesús les dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Siguiendo las enseñanzas de Jesús es como nos podemos mantener en ese camino de la verdad. Porque la verdad es un camino, es una relación con Dios, no solo es un entendimiento académico. Entonces Jesucristo les estaba diciendo: si quieren ser libres verdaderamente, caminen en mis enseñanzas, caminen en la manera en que les explico cómo caminar con Dios. En la manera histórica y consistente con el carácter de Cristo, aquí en Calvary queremos enseñar eso, los caminos de Jesús, porque eso en realidad nos va a ayudar a sobresalir en esta vida. Ahora muchos tratan de torcer las enseñanzas de Jesús hoy en día. Claro, ambos lados políticos en nuestro país utilizan un poquito de la palabra de Dios para tratar de establecer su plataforma. Pero tengamos cuidado, ¿verdad? Que alguien cuando usa una palabra, un versículo y usa toda una plataforma basado en ese versículo, no está utilizando todo el consejo de Dios, y necesitamos de tener cuidado con eso. No podemos admirar solamente a Cristo de lejos, sino debemos de caminar junto con Él para experimentar esa libertad que nos promete. Y eso nos lleva al tercer punto, que la verdad se encuentra en las Escrituras. Aquí en la palabra de Dios es como podemos conocer y aclarar la verdad. Jesucristo confirmó las Escrituras, entonces nosotros necesitamos entender el panorama completo del plan de Dios. No sé si algunos están siguiendo, pero en nuestra aplicación tenemos un plan de lectura bíblica que nos lleva de Génesis a Apocalipsis durante todo el año. Ahora no estamos leyendo toda la Biblia, solo estamos leyendo un capítulo por semana.
Y este plan nos está dando la visión completa de la historia de la Biblia, que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Se llama la gran historia de Dios. Y este plan es bueno porque nos ayuda a ver el panorama de la historia de la Biblia, para entender el plan grande, el plan completo de Dios. No sé qué sistema utilizas usted, si utilizas ese plan, pero es muy importante tener un plan de lectura bíblica, porque ahí nos basamos, ahí es donde podemos conocer y descubrir la verdad, porque la verdad de Dios se encuentra en todas las escrituras. Ahora, como uno de sus pastores, yo estoy comprometido a asumir que la Biblia es verdad. Vamos a comenzar de ese punto, y donde la ciencia o la cultura contradigan, en lugar de complacer a la última ciencia o tendencia cultural, vamos a asumir que la Biblia es la verdad. Y luego vamos a esperar a que la ciencia se ponga al día con la Biblia, o lidiar con la tensión hasta que Dios ponga más luz sobre eso. Déjeme explicar esto. Porque ha habido tiempos donde la palabra de Dios dice algo, la Biblia dice algo, y la ciencia dice, no hay prueba, no se puede probar que eso es realidad, y pone en duda la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿quién conoce la historia del rey David? ¿O quién ha oído aquí del rey David? Claro, David es un carácter muy famoso en la Biblia, ¿verdad? Conocido por ser rey de Israel, conocido por su derrota de Goliat, ¿verdad? Un chiquito contra un gigante. Pero esa historia de David, o la persona de David, el personaje de David, ha sido cuestionado por muchos en la historia, diciendo, pues no hay evidencia afuera de la Biblia que David existió. Así que si alguien nos diría, no hay evidencia afuera de la Biblia que David existió, posiblemente puede ser una duda, ¿verdad? ¿Fue real o fue solo una mitología? Pero donde la ciencia no está de acuerdo con la Biblia, comencemos con creyendo la Biblia y esperemos que la ciencia se ponga al día. Porque, por ejemplo, en el año 1993, ¿quiénes aquí ya habían nacido del 93? Sí, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Ok, ya más de 30 años hace mucho. Bueno, en el año 93, en Israel, un arqueólogo llamado Abraham Biran estaba haciendo un proyecto de arqueología y descubrieron una inscripción aramea del siglo IX antes de Cristo. Y esta inscripción hablaba de una batalla donde el rey de Aram, de Damasco, derrotó a Israel y Judá. Que interesantemente la Biblia nos dice que Israel y Judá se habían apartado para ser dos reinos en vez de uno. Y la inscripción contiene la frase que derrotó este rey a la casa de David, Beit David. Y esto es importante porque fue la primera referencia arqueológica fuera de la Biblia acerca de la dinastía del rey David. Antes de este descubrimiento, algunos argumentaban que David podría haber sido solo una figura legendaria. Pero eso solo fue en los 1990s. Imagínense, por más de 2000 años no había evidencia arqueológica que David había existido. Pero gracias a Dios, la ciencia un día se llega a ponerse al día con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Déjenme compartir un par de otros ejemplos. La roca de Pilato. Ahora, Pilato fue el gobernador en Roma, en Jerusalén, que envió a Jesucristo a la cruz. Y también antes de este descubrimiento, muchos expertos decían que Pilato posiblemente no era un carácter real porque no se veía en otras partes de la historia. Pero esta piedra que ven aquí en la pantalla comprobó en el año 1961, hablaba de Pilato, que él fue un oficial romano gobernando Judea, precisamente donde dice la Biblia, en el periodo exacto que describe el Nuevo Testamento. 1961, la ciencia se puso al tiempo con lo que dice la palabra de Dios. También hay un cilindro, se llama el cilindro del rey Ciro. En el año 1879, el cilindro confirmó que Ciro realmente tenía una política de enviar a los pueblos exiliados de regreso a sus países de origen, coincidiendo con el relato bíblico de Esdras y Nehemías. Así que están viendo aquí el patrón, ¿verdad?
que lo que dice la palabra de Dios muchas veces se ponen a dudar los expertos. No tenemos evidencia, no se puede comprobar, pero con tiempo y con la ciencia llegan las evidencias. Un último ejemplo fue el estanque de Siloé, donde Jesucristo sanó a un hombre ahí. En el año 2004 se descubrió un estanque que perfectamente está con la descripción que vemos en Juan capítulo 9. Así que la palabra de Dios es la verdad. Y a veces la ciencia no lo cree o la cultura no lo cree, pero con tiempo se puede poner al día o al tiempo con la palabra de Dios. Pero aunque no se haga, a veces tenemos que esperar en esa tensión, ¿verdad? Y esperar a que Dios brille su luz sobre algo que esté en tensión. Pero primero, más que todo, les comparto todo esto porque aquí en esta iglesia vamos a comenzar con la idea que la palabra de Dios es la verdad. Y si alguien quiere más evidencia de otras cosas, pues la vamos a buscar. Pero vamos a comenzar de ese punto. Y en segundo lugar, vamos a promover la palabra de Dios. Vamos a promover la Biblia para todas las edades y todos los pueblos. Es por eso que este equipo va a Chiapas. ¿Por qué va este equipo a un lugar peligroso, en un tiempo difícil, sacrificando tiempo y finanzas para hacer esto? Porque creemos que la verdad de Dios merece ser conocida en todas partes del mundo, ¿verdad? Y porque queremos que todos puedan conocer este maravilloso Dios que tenemos. Así que en esta iglesia, desde nuestro ministerio de niños a nuestro ministerio de misiones, vamos a promover la Biblia para todas las edades y todos los pueblos, porque creemos que la palabra de Dios es la verdad. La Biblia es el libro que ha sido traducido más que cualquier otro libro en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque la humanidad está buscando la verdad. Así que nosotros como iglesia vamos a seguir comprometidos, apoyando esfuerzos para que la palabra de Dios llegue a todas partes de este mundo. Es por eso que nuestro equipo va a Chiapas, es por eso que nuestro equipo de ministerio de niños está enseñándoles a los niños cómo leer la Biblia, está enseñándole a los niños cuáles son los libros de la Biblia y qué significa todo. Porque queremos que vean los niños desde su infancia que la Biblia es importante, es nuestra fuente de verdad que podamos encontrar. Y en conclusión, entonces, hermanos, estamos hablando de la verdad, pero no solo como si fuera una idea, porque la verdad en realidad es una persona. La verdad es el Hijo de Dios. Recuerden el versículo 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús dijo, la verdad los hará libres. Y aquí dice, si el Hijo de Dios, siendo Él, los hace libres, Él es la verdad, Él es el quien nos hace libres. Él es el quien intercede por nosotros cuando entramos en dudas o en conflictos. Estamos conscientes que hoy en día hay muchas preocupaciones, hay muchas cosas que nos confunden, ¿verdad? Como hijos de Dios también somos confundidos por cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero Jesucristo nos promete su presencia, que Él va a caminar junto con nosotros durante esos tiempos de dificultad o de duda, porque la verdad es una persona, es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué relación tienes con la verdad? ¿Conoces la maravillosa verdad? ¿Quién es Jesús? No solo que se reveló en sí mismo cuando Él estuvo en esta tierra, sino que sigue siendo revelado a través de la palabra de Dios. Estamos tan confiados que van a encontrar la verdad en la palabra de Dios que si tú no tienes una Biblia, hoy estamos regalando Biblias ahí a la salida. A la salida de hoy les invito a que vean ahí a un ujier, van a tener unas Biblias ahí. Si no tienes una, llévate una Biblia, por favor, porque queremos animarte, queremos compartir contigo la fuente de verdad que tenemos en la palabra de Dios. Pero para concluir, vamos a reflexionar a cada persona individualmente. ¿Qué significa que Jesucristo es la verdad? ¿Qué significa tener una relación con la verdad? Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a tener un breve tiempo de oración y reflexión. Inclinemos nuestros rostros para orar con Dios. Padre Dios, te damos gracias por este día que nos has dado.
Te damos gracias que tú te revelas, tú te has dejado conocer, principalmente en la forma de Jesucristo y también en tu palabra, las Escrituras. Gracias, Señor, que cada duda que tenemos, cada confusión que tenemos puede ser aclarada, no solo con una instrucción, sino con una relación. Que tú quieres caminar junto con nosotros en cualquier duda, en cualquier dificultad que tenemos, porque tú eres la verdad que nos hace libres. Libres del pecado, libres del efecto del pecado, libres de cada cosa que nos trata de tropezar en este mundo. Señor Jesús, sabemos que necesitamos tu ayuda, que tú nos guíes, que tu luz brille en nuestro camino para saber cómo caminar en la verdad. Pero Señor, cada uno de nosotros quiere caminar en esa verdad y pedimos que nos ayudes a hacerlo. Así que hermano, hermana, si estás aquí esta tarde y no has puesto tu confianza en Jesucristo como la verdad, Él te está invitando hoy que comiences una relación con Él, que lo recibas en tu corazón para que Él sea tu Dios, tu Señor y tu verdad, y que te guíe todo el resto de tu vida. Posiblemente hay algunos aquí que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y dicen, yo quiero comenzar esa relación con Él. Les vamos a pedir en un momento que pasen y que busquen a nosotros los pastores para orar, para confirmar esa decisión. Pero también aquí sabemos que hay hermanos y hermanas, ustedes en Cristo, que ya conocen a Cristo, saben que Él es la verdad, pero que están batallando, están luchando con algo. Necesitan que Dios les brille la luz de la verdad o les dé una ayuda, un aliento. Así que esta mañana, esta tarde, Dios nos invita a que regresemos delante de su trono de gloria y le pidamos, Señor, muéstrame tu verdad, muéstrame tu respuesta, muéstrame tú la manera en que me vas a hacer libre de esta carga que tengo, Señor. Jesucristo es una verdad quien nos ama, quien nos quiere librar. Así que en estos momentos vamos a cantar un canto y durante este canto les voy a invitar que respondan a Dios. Pueden hacerlo ahí donde están, o si quieren pasar al altar a orar o orar con uno de nosotros. Aquí van a haber compañeros de oración para orar contigo. Pero durante este canto responde a Dios. ¿Qué carga tienes? ¿Dónde necesitas ver la verdad de Dios? Pónselo a los pies de Cristo para que Él te responda.